es para ponernos de acuerdo con respecto a las definiciones de los contenidos temáticos que vamos a ir manejando, porque muchas veces sobre eso hay confusión, hay duplicidad de imágenes, hay diferencias de opinión, y estamos hablando de algo que en realidad debería ser naturalmente considerado como propio, porque si hablamos de acervo y de patrimonio, estamos hablando de algún modo, de propiedad, ¿no es cierto? Todos sabemos, el sentido de la propiedad, los chicos lo primero que aprenden es eso, ¿no? Mío, tuyo. Los padres tratan de dirimir esa discusión, pero no hay forma, ¿no? Porque el mío es mío y el tuyo es tuyo, no hay nada que hacerle. Es decir, que el sentido de la propiedad se aprende sin duda en el marco de la familia y a veces se desaprende o se corrige en el marco de la sociedad. Esos 11 años de educación primaria y secundaria solo sirven para, según diría Foucault o algunos otros especialistas, justamente para pegarle a ese individuo y decirle, no, mire, todo no es suyo, no crea que usted llegó al mundo y todo le corresponde a usted. Porque para empezar dentro de su familia lo tiene que compartir con sus hermanos, que son iguales que usted, y también con sus padres y a lo mejor con sus abuelos, si viven con usted. Todos tienen derecho a algo. Y un poco el sentido del patrimonio, del concepto de patrimonio, tiene que ver con esto. Porque en definitiva, yo les hago la pregunta, o sea, ¿qué patrimonio tienen las hormigas? ¿Le dejan las hormigas a sus hormiguitos? No, justamente no. Las abejas le dejan el panal. No. Quizás los únicos que tienen un usufructo son los horneros, que a veces se van a vivir a la casa del hornero, ¿no? Pero los otros no, los castores hacen el dique todo, que viene otra generación de castores y amplía ese dique. No, no. Es decir que hay un sentido indudablemente de la especie para construir y para, en este caso estamos hablando de especies animales más simples que nosotros, pero tienen un sentido gregario porque lo realizan colectivamente, no lo realizan individualmente, es instintivo, no hay nada que hacerle porque eso no se los enseñó nadie, y sin embargo no tienen un sentido de trascendencia de ir construyendo para constituir un legado, para constituir una herencia. Y sin embargo, quizá uno de los rasgos más característicos que tiene la sociedad humana desde sus primerísimas versiones es el pensamiento de la trascendencia. Imaginar que después de uno va a venir otra generación y por lo tanto hay que tratar de proveer a la que viene, hacerle el pasaje de las experiencias que uno tiene, y como para que no cometan los mismos errores y para que aprovechen de los aciertos, y también el traspasarle los mismos, todos aquellos elementos que se hayan podido producir en el marco de una generación. Entonces, a quien viene, al de la generación siguiente, le corresponde una herencia, un legado, que eso es lo que quiere decir, en definitiva, quiere decir patrimonio o acervo. Es decir, patrimonio, como decíamos en el encuentro anterior, viene naturalmente de la raíz latina vinculada al padre, ¿no? A la paternidad, al pater, y por lo tanto es aquello que hereda, pero no se hereda individualmente, se hereda colectivamente, que eso es lo interesante del asunto. Es aquello que heredamos como miembros de una cohorte, de un grupo etario, de un momento de la sociedad que recibe del grupo anterior todo este patrimonio, este acervo. Acervo, como yo les conté la vez pasada, etimológicamente parece que se refiriera a un montoncito de objetos, como si fuera un montoncito de granos. Eso es un acervo. Y yo les decía que ese concepto era un poco delicado a veces de manejar, porque históricamente en tiempos modernos, por modernos quiero decir el siglo XX, se identificó acervo con tradición, y tradición con inmovilidad frente al cambio.
Es decir, que aquello que podía resistir el paso del tiempo demostraba que tenía un valor superior a aquello que era circunstancial. Entonces ese acervo, esos elementos, eran algo que aparentemente mirado desde ese punto de vista, eran superiores en cuanto a valores para la sociedad que los otros. Entonces era superior el pericón nacional en su forma original que en las versiones que había hecho el maestro Santiago Ayala del pericón nacional. Y no solo eso, sino que era superior, sino que además inhabilitaba meterse con esos temas porque esos eran temas en los cuales no había que introducir novedades porque eran así para siempre. Lo que no se consideró en ese entonces, porque eso digamos fue una visión que se desarrolló mucho a comienzos del siglo XX, en el que la civilización industrial iba cada vez más imponiendo una cantidad de modelos colectivos que hasta el momento nunca había habido. El único modelo colectivo que había predominado 3 siglos atrás en el mundo era que los europeos eran mejor que todos los demás. Pero más allá de eso, en la práctica, cada uno tenía derecho dentro de sus realidades nacionales a hacer como le parecía. Hasta que aparece, digamos, en el final de la revolución industrial, comienzo de la nueva era moderna, empiezan a presentarse modelos mundiales, modelos que tienen que corresponder a todo, modelos de sociedad. Entonces, de ahí en adelante, es mejor ser republicano que ser monárquico, cosa rarísima porque, por ejemplo, Gran Bretaña es monárquica y España también es monárquica, y nadie sale a encadenarse en las plazas para que vuelva la República a España, ni tampoco para que caiga la monarquía en Gran Bretaña. Pero sin embargo, se le encontraron la forma de, con el diseño de que era una monarquía constitucional, aquello que parecía una barbaridad después de la Revolución Francesa, que era que considerar que el derecho de sangre y de herencia de sangre era superior al derecho de los pueblos, siguiera vigente. La realidad es que sigue siendo así, es decir, la reina no se muere de puro caprichosa que es, no le deja en Inglaterra, no le deja a su hijo que ya se volvió viejo, ya no puede ser ni príncipe a esta altura del partido, y sigue valiendo el derecho de sangre, ¿no es cierto? Y en España, después de haber tenido una experiencia republicana muy breve, por cierto, que desencadenó una guerra terrible, cuando llegó el momento de que había pasado, que había trascendido el periodo de Franco, bueno, resultó que el pueblo fue a votar en un plebiscito y eligió la monarquía. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué quiere decir? Que el modelo de Thomas Jefferson de los Estados Unidos era superior al de la monarquía de los españoles o de los ingleses. Y se ve que no, que todas esas posibilidades son maneras de organización de la sociedad que no están regidas por una concepción como tuvo el positivismo de imaginar que se iba desde lo más simple hasta lo más complejo y que en la evolución de la humanidad, o como lo imaginó el mismo Marx o Engels al principio, todos eran etapas que se iban cumpliendo en un destino manifiesto que se orientaba hacia el futuro, en el que todos iban a llegar a una situación mejor de la que habían arrancado en la historia. Nada de eso es cierto. Pero cuando se quiere traspolar estos modelos, como es el caso este, es donde pareciera ser que lo que sustenta estas decisiones es la tradición, la herencia, el legado. ¿De dónde salió esa idea por qué razón un grupo hegemónico del sistema nobiliario inglés que termina sustituyendo van a buscar un monarca a Dinamarca, después vuelven y lo ponen y Holanda, y después ponen un monarca propio? Bueno, ¿y qué es lo que sustenta todo eso? La tradición, es decir, la herencia, los valores heredados. Entonces, cuando hablamos de herencia y de patrimonio, lo primero que tenemos que considerar es que es un concepto relativo, es decir, que está en el marco de la historia, y sus valores van cambiando con el tiempo. Por momentos parecen ser de una lógica aplastante y por momentos parecen ser enormemente anacrónicos y solo se sostienen justamente por esa condición, por la condición de que es el legado, es la herencia, es el patrimonio y por lo tanto no la vamos a desbaratar y tirar
nosotros que a nosotros nos toca administrarla, esa herencia. Pero esa herencia es como la de la parábola del Evangelio, donde habla justamente de las semillas, ¿no? Es decir, que el Evangelio reúne todas esas tradiciones culturales del Medio Oriente y del Mediterráneo, que a veces son como contradictorias, porque es un libro de sabiduría que reúne testimonios de 5.000 años de historia. Entonces imagínense la cantidad de experiencias distintas que hubieron en ese tiempo y cómo cambiaron las perspectivas en todo ese tiempo. Por esa razón es que para el judaísmo el libro, la Biblia, es un material fundamentalmente de interpretación. ¿Por qué? Porque nada es definitivo. Hay que entenderlo en su contexto, en su época, y cómo esa proyección viene hasta nosotros. Entonces, la parábola esta evangélica que citan los 4 evangelistas, que es la de la semilla y uno la entierra, otro la guarda para que no perderla. Bueno, es parecido porque la tradición es una semilla sin duda, y esa semilla uno podría guardarla en una lata de galletitas para que eso no se alterara y nosotros pudiéramos dárselo a la nueva generación, a hijos o nietos, y decirle, bueno, queridos, he aquí la tradición. Y entonces uno le entrega algo que está seco ya porque la semilla dentro de la lata no sobrevivió, o tomar esa semilla, plantarle, que la semilla vuelva a reproducir su ciclo vital, vuelva a reproducir su ser, su identidad, y salga a ser lo que es. Y entonces refleje también el tiempo en el que vuelve a nacer, en que renace. El patrimonio, por lo tanto, por un lado, es relativo, tiene una relatividad histórica, está siempre vinculado a una interpretación. Hay cantidades de instituciones o de objetos que ustedes pueden analizar que no tenían ningún valor en otro tiempo, desde el punto de vista cultural y patrimonial, y que hoy lo tienen. Les doy un ejemplo, un arado de mancera, un arado. Un arado es un instrumento de labor que no tenía ningún valor cultural, ¿no es cierto? Bueno, hoy, en la era postindustrial que estamos viviendo ya, eso pertenece a una experiencia de vida de la sociedad, que ya nadie sabe ni cómo se maneja un arado, ni cómo clavarlo en la tierra, y entonces pasa a ser un ícono, pasa a ser un elemento simbólico, cultural. ¿Por qué? Porque refleja toda la experiencia de una sociedad en un momento de la historia. Que no quiere decir que haya sido peor o mejor, ustedes saben eso perfectamente, porque todo aquello que acompaña el progreso sabemos bien que incluye la pérdida de algún elemento del pasado, ¿no es cierto? Por tanto, no es que sea mejor, es otro, pero ese objeto, ese arado, es un objeto que pasa a tener un valor simbólico y hasta puede ser exhibido, como sucede, en un museo. La mitad de los lugares declarados de interés cultural por el Estado Nacional pertenecen en realidad, por el tiempo de historia de la Argentina y por las cosas que pasaron acumuladas en un periodo determinado, del siglo XIX. Es decir, es lo que corresponde a la arquitectura industrial, a todas las construcciones vinculadas al trabajo, todas esas obras que están distribuidas en todo el país, en distintas provincias. Uno diría, pero ¿y por qué un molino va a ser considerado un objeto digno de ser protegido patrimonialmente? Bueno, porque para nosotros representa un momento de la historia y de la sociedad que no hay nada mejor que ese, en este caso, monumento, para reflejarlo. Por eso les decía que al considerar cualquier mirada del patrimonio hay que mirarla desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista del relativismo de su valor. Es decir, de qué manera ese objeto pasa a tener valor patrimonial para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra sociedad, para nuestro tiempo. Pero eso, por consiguiente, es un valor fijo, es un valor dinámico, dialéctico, ¿no? La realidad va modificando uno con otro.
Entonces, nosotros vamos a trabajar para este punto y para la materia en general con 3 o 4 autores, con y una bibliografía complementaria un poco más grande. Que van a tener hay una ficha de cátedra que es como una especie de resumen de todo esto que vamos a hablar y que va a referirse a las 12 clases o los 12 núcleos temáticos que vamos a abordar. Entonces, acá yo les decía que al hablar de patrimonio y de acervo, ya nos habíamos referido a aquello que tiene que ver con esta distinción entre lo patrimonial y el acervo. Es decir, la característica principal es que es un conjunto de bienes, no es un bien solo, y que ese conjunto de bienes le pertenecen por lo general a un grupo social, no solo a una persona. Y la pertenencia que tiene no es una pertenencia individual como otros bienes. Si ustedes heredan, ojalá tengan suerte, una piedra preciosa, ¿no es cierto? Esa piedra preciosa solo va a tener valor para ustedes. Naturalmente también va a tener que tenerlo en el marco de la sociedad, porque si fuera en la sociedad mesoamericana, si ustedes heredaran un puñado de café, sería mejor que heredar una piedra preciosa, ¿no es cierto? Porque eso era un valor de cambio. Pero bueno, supongamos que siguiendo las teorías de los astrólogos, el oro es un valor eterno, ¿no es cierto? Aparentemente pareciera que atraviesa todas las sociedades el oro como elemento de valor. Y ustedes reciben una pieza de oro. Bueno, esa pieza de oro tiene un valor en sí mismo, un valor de intercambio. Pero es muy distinto si ustedes me dijeran que lo que están heredando es la coreografía de una danza. Es decir, que una abuela, una tía, un grupo social al que ustedes estaban referidos, sabe una danza que se transmitió y uno tiene la oportunidad de aprenderla, de imitarla y luego reproducirla. Bueno, eso ya no es un bien personal, no es un bien de intercambio, es un bien colectivo, y es algo que sin duda se heredó. No se fue a buscar, ni se compró, no se puede comprar, ni se puede tampoco estudiar. Eso viene ya con la misma interacción de la sociedad. Por esa razón es que estos bienes de la sociedad son totalmente heterogéneos, pero siempre van a apuntar a solidificar aquello que nosotros consideramos como identidad, ¿no? Es un concepto muy fácil de entender porque cada uno de nosotros lo ha vivido en la formación de su personalidad, en su ontogénesis, ha tenido el momento en que reflexionó sobre su identidad, ¿no? Quiénes éramos y a dónde íbamos. Bueno, el a dónde íbamos no lo pudimos solucionar, pero quiénes éramos bastante más o menos a cada un tiempo, con mucho espejo y con mucha honestidad, a lo mejor uno puede llegar a determinar quiénes somos. Pero ese quiénes somos, indudablemente no se agota en uno mismo. ¿Ustedes por qué piensan que el Estado pone un impuesto a la herencia? Para aprovechar de esa situación del dolor de alguien que ha perdido un ser querido, y el Estado se mete con lo de encuentra débil y le da. Es porque el que hereda, claro, esa riqueza no la hizo solo y suelto y fue a la luna, y además a la luna tendría que haber llegado en un cohete fabricado en la Tierra, con el conocimiento de otros terrícolas y con la ciencia de su tiempo, ¿no es cierto? Es decir, el Estado interviene porque considera que esa riqueza que fue ganada por un ciudadano, cuando se transfiere a sus hijos, debe devolver algo a la sociedad, porque la sociedad fue la que hizo posible que él la realizara. Más allá de cualquier concepción individualista ultranza, esa es la pura realidad, porque llega hasta el fondo de la cuestión. Es decir, ¿qué podríamos construir y ganar sin una lengua? Sin hablar la lengua de nuestros congéneres, ¿no?
sería imposible directamente, no tendríamos posibilidad de hacer esa acumulación de riqueza o de conocimiento. Bueno, ¿y quién nos dio la lengua? La lengua es una parte del patrimonio, es algo de lo que heredamos, es algo que forma parte del acervo. Esa herencia es irreemplazable. Fíjense cuando, no en el caso de la compañera que es bilingüe y que me pongo de pie y saludo porque me parece algo extraordinario, pero en general para todos los mortales que tenemos que hablar otra lengua y tenemos que estudiarla y a lo mejor vivirla en el transcurso de un periodo largo de nuestra vida, nunca se tiene el dominio de esa lengua y uno siempre está en una inseguridad espantosa. ¿Por qué razón? Porque no es la de nuestra identidad, es un préstamo, esa lengua es un préstamo. Entonces, yo he tomado un texto que es bastante amplio de una economista francesa y que lleva el problema, lo saca del ámbito filosófico en el que lo estoy planteando o antropológico y lo lleva concretamente al tema de la economía de la cultura, que es una disciplina que integra el conjunto de disciplinas que tienen que ver con nuestro interés. Entonces, esta investigadora francesa que se llama Françoise Benamou, que ustedes van a tener los textos a disposición, en su obra Economía del Patrimonio Cultural dice que se trata de un conjunto de bienes heterogéneos que se transforma con el tiempo, que atraviesa un proceso de historización, o sea que entra en la historia ese patrimonio y es juzgado de acuerdo al momento histórico en que se lo reconsidera y que se revela como un vehículo de tradiciones culturales específicas. Una cultura tan vasta, tan extendida en el tiempo como fue la egipcia, fue redescubierta muy tardíamente, en el siglo XIX, digamos, por Europa, a través de sus monumentos, que habían sido siempre señalados, incluso por los griegos, como una de las maravillas del mundo. Bien, pero cuando se empiezan a abrir esos túmulos y empieza esa locura que inició en realidad el mismo Napoleón cuando hace la expedición al Cairo, ¿no? y a Egipto, y encuentra y lo lleva todo el grupo de científicos franceses con Champollion a la cabeza, y es el que descubre en la piedra Rosetta el vehículo de traducción entre la lengua de las pirámides hasta llegar al griego y por él al latín. O sea, se empieza a poder interpretar esa escritura, que es lo que decían las pirámides y toda la cultura egipcia. Lo que se encuentran son todos elementos vinculados sobre todo a la vida de los muertos. ¿Por qué? Porque dentro de la concepción del mundo egipcio, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos compartían en alguna medida la realidad. Un poco como pasó en la Edad Media con respecto a los santos, es decir, fueron momentos en los cuales la comunidad de los vivos y la comunidad de los muertos se encontraba muy, muy comunicada, encontraba como interacciones constantes, para lo cual se desarrollaba el culto, ¿no? Para que esas interacciones funcionaran y para que no se cortara esa comunicación. Bueno, entonces todos estos objetos que se van encontrando en las pirámides, que forman parte del ajuar de los faraones o de las princesas, todos esos objetos son objetos asombrosos para Europa y para Occidente, pero a la vez no saben muy bien cuál es el sentido que tenían, más allá de lo que los mismos textos ayudan a descifrar. Les doy un ejemplo. Entre los objetos hay instrumentos musicales, hay hay trompetas, hay tambores, hay sistros, sonajas, pero lo que nunca se pudo saber hasta el día de hoy era cómo era la música de Egipto. No hubo forma, por más que tuvieran los instrumentos, no hubo manera hasta el día de hoy de saber qué era lo que hacían con esos instrumentos, qué música producían, más allá de que hoy por elementos tecnológicos se puede reproducir el sonido que hacían. Sí, pero ¿qué música hacían con esos instrumentos?
no se sabe. ¿Por qué? Porque esa tradición sí se cortó, porque fue una tradición tan extensa y sucedieron tantas cosas en Medio Oriente que en un momento dado eso, vaya a saber en qué se convirtió, pero es muy difícil encontrar una ligazón entre ese elemento patrimonial, lo que legó la cultura egipcia, y nuestra visión del patrimonio, que es en qué nos toca a nosotros, cómo lo interpretamos. Por eso este estudio esta tarea vinculada al patrimonio es muy ecléctica. Un especialista italiano dice, son mansiones históricas y viviendas antiguas, reliquias, castillos, dólmenes, gastronomía, lenguas y saberes. El patrimonio cultural está constituido por bienes heterogéneos, tangibles e intangibles, cuyo espacio común es la referencia a la historia o al arte. El patrimonio está vivo, en constante cambio, y su perímetro se constituye a través de las relaciones que una sociedad establece con su historia. Fíjense bien esto, porque dice que el patrimonio no está muerto, está vivo. ¿Por qué? Porque su margen está dado por el interés que una sociedad tiene y que establece con su propia historia. Si no tiene ningún interés, nada de eso va a tener trascendencia para esa sociedad. Esta conciencia patrimonial se ha desarrollado mucho en estos años, promovido entre otras instituciones internacionales por UNESCO, pero ella da el ejemplo de que los japoneses comenzaron a hacer protección patrimonial en 1868 con respecto a sus tradiciones culturales, sobre todo en lo arquitectónico, y llegaron al paso de considerar a ciertos hombres como tesoros nacionales vivos. Eso se ha dado en algunos lugares. ¿Por qué? Y porque hay personas que indudablemente representan en sí mismos a toda una cultura, por lo menos a un aspecto importante de una cultura. La última Ona que murió en Tierra del Fuego, sobre la cual se hicieron un par de películas y trabajó una antropóloga, Ann Chapman, con ella, y yo qué sé, era la última Ona, quiero decir, no de raza aoenequén, sino que hablaba la lengua. Después de ella ya no se habló más la lengua. Esa persona en sí misma representaba a toda una cultura, porque una lengua tiene como una representación simbólica casi perfecta de la estructura de una cultura. Entonces estas discusiones, un antropólogo y historiador de la cultura latinoamericana chileno que se llama Manuel Antonio Garretón, que hizo un trabajo que se llama El Espacio Cultural Latinoamericano, dice, en gran parte las discusiones sobre patrimonio y su importancia para el conjunto de la humanidad, o sea, la importancia del patrimonio para toda la humanidad, esta concepción que creó la calificación de patrimonio de la humanidad que es reciente, ¿no? Ha sido planteado por la UNESCO a través de un listado de lugares y monumentos declarados como patrimonio universal. Este listado se inició en los años 70, con una convención internacional, y 30 años después se desarrolló, se la completó con aquello más bien pertinente no ya al patrimonio material, sino al patrimonio inmaterial, que se incorporó como otra de las categorías de análisis de esta heredad, de estas herencias culturales que reciben las sociedades. Uno de los antecedentes de esta preocupación por aquello que legaba una generación con respecto a otra ya tuvo lugar en medio de la Revolución Francesa, en la cual, como fue un espacio tan abierto de pensamiento, se discutían todas las cosas, no solamente aquellas que tenían que ver con la forma de gobierno, sino también con las relaciones entre los seres humanos y con la acción que tenía que llevar adelante una sociedad para preservar su cultura. Y ahí el abate Gregorio, el abbé Gregoire, en 1794, presentó a la convención, que en ese momento era la forma de gobierno que adoptaba la revolución, 3 informes sobre las destrucciones operadas
por el vandalismo y los medios para reprimirlo. Porque ese primer enfrentamiento de clases que había enfrentado sobre todo a la pequeña burguesía con la aristocracia y con el clero, generó la destrucción de muchos monumentos y estatuarias. Por ejemplo, en la misma Notre Dame le cortaron la cabeza a una cantidad de estatuas de santos que después que piadosamente enterraron y se volvieron a encontrar y volvieron a restituirse. Se ve que no le tenían, estaban un poco desconfiados con respecto a la justicia. Pero ustedes lo han visto recientemente cuando los talibanes, entre sus primeras acciones de comunicación, atentan contra los budas, porque ellos quieren hacer una limpieza étnica y religiosa y quieren destruir la representación que tenían las culturas anteriores, justamente en un lugar tan antiguo como es el mundo persa. ¿No? Y en ese momento todo el mundo se puso de acuerdo en que estaba mal hacer eso, que era un acto de barbarie. Pero imaginen cómo esta evaluación del patrimonio es de subjetiva o de dialéctica o histórica cuando hay dos culturas que compartían el mismo espacio histórico-temporal y el mismo territorio, como fue el caso del judaísmo y el catolicismo, o luego del protestantismo y el catolicismo, o del islam y el catolicismo, partían de una base totalmente opuesta con respecto a la representación de la divinidad y de todo aquello que de la divinidad emanara para el culto. Unos prohibían la representación, que es el caso de toda la tradición judía, es la tradición también que retoma Lutero, es la tradición que tiene el Islam, de que no puede haber, en el Islam va un poquito, hace como una cosa de conciliación, porque lo que hace es que permite la conservación de los textos. O sea, la palabra de Dios puede ser reproducida, pero la imagen de Dios no. Y en cambio el catolicismo basa toda su iconografía en representaciones corpóreas, realistas e históricas, porque hay, si ustedes analizan lo que es la representación desde los primitivos cristianos hasta los tiempos contemporáneos, van a ver cómo todas esas imágenes van adaptándose. En el caso de América toman características vinculadas a las etnias americanas. En el caso hasta incluso del famoso santuario de Montserrat, la Virgen de Montserrat es una virgen negra. Hay muchas vírgenes, hay mucha estatuaria negra dentro de Europa en tiempos históricos, pero todos se están representando físicamente. Ahora, el campo contrario, que cuestionaba ese ámbito religioso, consideraba que era todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo que pasó en el paso de la historia? Bueno, que apenas el Islam desembarcó en España, entró a rebanar cuanto santuario románico había, porque le parecía una falta de respeto para el culto que hubiera una representación, que alguien se atreviera a hacer una representación de la divinidad, ¿cierto? Y los españoles, cuando llegaron a América, les pareció algo monstruoso que una forma de representación de la divinidad consistiera en arrancarle el corazón a una persona y tirar el cuerpo dando vueltas por una pirámide. Y entonces arrasaron con la pirámide. No es que trataron de convencer a los que operaban de esa manera, sino que arrasaron con las pirámides. La ciudad de Cusco, si ustedes han tenido oportunidad de verla, está construida sobre las bases de las construcciones incaicas, la capital del imperio incaico. Ya lo habían hecho en España los mismos españoles con la mezquita de Córdoba, que es un ejemplo notable porque está, y con el templo en Granada, con lo realizado por Carlos V, que construyó, como en el caso de la mezquita de Córdoba, una iglesia cristiana dentro de una mezquita, como para que no quedara ninguna duda sobre quién había ganado y cuál era
el Dios que había triunfado dentro de esa discusión. Y en el caso de América, en la medida en que pudieron y con respecto a hartas culturas que por consiguiente les daban más temor a los mismos españoles, porque por su solidez y porque representaban un mundo construido, importante, seguido por millones de personas, entonces ellos atacaron a la simbología como lo habían hecho con respecto al Islam y destruyeron toda la representación que pudieron con respecto a la representación simbólica, cosa que no sucedió con respecto a la representación social, porque al contrario, ellos entendieron que esas sociedades funcionaban porque tenían una organización social que no era la que proponía España y que no tenía nada que ver con el modo de funcionamiento ni siquiera de la Edad Media europea. Y se apropiaron de esas organizaciones sociales, las respetaron y simplemente las pusieron al servicio, encontraron la manera de ponernos al servicio de la conquista. Bueno, eso mismo sucedió naturalmente en Perú. Es decir, que ellos atacaron el símbolo, atacaron el ícono, pero no atacaron a la sociedad que había dado origen a esto, sino que emplearon a esa sociedad. El ícono sí, tuvieron que sustituirlo por otro, ¿no? Con todas las confusiones que esto generó. Porque justamente hoy estaba leyendo de cuando se constituye el primer obispado en Lima, y en ese primer obispado, en el primer concilio que se hace en Lima, en el año 1550, ya se determina que los sacerdotes tienen que aprender quechua y aymara, y no se les da, no se les reconoce como tales si no saben hablar esas dos lenguas. Es decir, que ellos entendieron muy rápidamente, imagínense que había ocurrido en el caso de Lima 20 años de la conquista, ¿no es cierto? Pero entendieron muy rápidamente que si ellos no pasaban, no se metían en esas sociedades a través de lo patrimonial, y lo patrimonial en esencia era la lengua, no iban a poder dominarlas, porque sencillamente iban a ser mundos diferentes, incontrolables, y porque además nunca se olviden que la cantidad de españoles que hubo en América fue pequeñísima con respecto a la cantidad de pueblos que sojuzgaron, pero pequeñísima y siempre. O sea, la batalla más grande de Ayacucho movilizó una cantidad de tropas, de las cuales la mayor parte eran criollos, no eran españoles. España nunca llegó, salvo a la expedición que hizo a Venezuela, a llevar un ejército comparable en algo a lo que eran los ejércitos de la época en Europa. Napoleón movió para la campaña de Rusia 1 millón de soldados, 1 millón de hombres, en la misma época en que acá se peleaba de a 10.000 o de a 15.000. Es decir, que no había comparación, no había comparación. La Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO del 72 definió el ámbito patrimonial, o sea, aquello que debía ser protegido, a través de elementos que incluían monumentos, es decir, obras arquitectónicas, esculturas, pinturas monumentales, elementos arqueológicos, inscripciones, grutas, conjuntos, grupos de construcciones y sitios, obras del hombre y de la naturaleza. Y el patrimonio natural, que comprende sitios de interés. O sea, ya en el 72 se estaba hablando de patrimonio natural. Monumentos naturales, formaciones geológicas y zonas que constituyen el hábitat de las especies amenazadas. Porque todo este apurón vino por parte de UNESCO, vino por parte de dos fenómenos bien concretos. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la destrucción del patrimonio arquitectónico europeo fue muy grande, muy importante. Se destruyeron inmensa cantidad de heredades que provenían de la Edad Media o provenían incluso del Imperio Romano. Si a eso se agregaba el desarrollo de una nueva sociedad industrial, que esa sociedad industrial estaba cambiando todos los días el hábitat, fue necesario incluir dentro de la agenda de la reunión de las Naciones Unidas, que era la que reunía
a todos los países del mundo para configurar un nuevo mundo mejor en el que no volviera la guerra, en el que hubiera más tolerancia. Entonces se incluyen también estos monumentos naturales amenazados, porque la idea es la de la amenaza. Es un poco paranoica la idea del patrimonio en ese sentido. Es que aquello que hemos heredado y que puede desaparecer, que para nosotros constituye un paisaje natural, pero a lo mejor ese paisaje natural en algún momento, los quebrachales de Santiago del Estero eran el paisaje natural de toda una historia de ese pueblo, ¿no? La selva, esa idea de la selva, bueno, eso bastó, o la forestal en Santa Fe, en el término de 40 o 50 años, cambiaron el paisaje, liquidaron, desertificaron y convirtieron esa zona en otra, en una zona diferente. Y esos árboles, esos quebrachos que se usaron como durmientes, es decir, prácticamente una de las utilizaciones más modestas que se le podía dar a esos árboles centenarios y maravillosos de madera extraordinaria, terminaron convertidos en durmientes de las vías, ¿no? De los tendidos de vía. Entonces, al hablar de patrimonio cultural, no se habla solamente de recepción de la heredad, sino que se habla de pertenencia, de sentido de pertenencia. Y que quien recibe entiende que eso que recibe le pertenece, de alguna manera le pertenece. Es decir, es algo en las relaciones sociales que vincula a las comunidades con los hechos culturales y a los hechos culturales con la identidad. Es que uno se sienta identificado por ese hecho cultural que ha heredado, que no evoque algo tan íntimo como la relación familiar, donde a lo mejor lo recibió, que vaya un poquito más allá, que hable de la comunidad, de todos los que constituyen ese grupo humano con el cual una persona se identifica, ¿no? Es decir, que parte de una base distinta del paradigma del derecho de propiedad, que es una de las bases de la discusión de la organización de la sociedad en Occidente, es lo que toma don Carlos Marx en su Origen de la Propiedad. Es decir, entendiendo que el haber concebido la propiedad de esa manera fue lo que generó todas las injusticias posteriores, ¿no es cierto? Bueno, pero acá hay algo particular, porque esta idea del patrimonio, que es propiedad, es decir, que uno se apropia de algo y considera que es de uno, esta idea del patrimonio fundado en la potestad ilimitada del propietario para obrar con total arbitrio sobre las cosas de su dominio, sería el concepto de los chicos, ¿no? Mío, 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 juguetes míos, no vengas con cuentos. Acá cambia, porque resulta que al tener este valor patrimonial compartido por una comunidad, ya no puede ejercerse más ese derecho de propiedad individual. Por eso, siempre hay una tensión entre la sociedad y la propiedad de estos bienes. Esa tensión se resuelve por medio de leyes, por medio de acciones de la autoridad civil. ¿Por qué? Porque hay que regular ese uso individual de bienes que son de todos, que en algunos casos es más que notorio, en otros no tanto. Por ejemplo, la Iglesia Católica, Iris lo conoce bien, es dueña de uno de los patrimonios muebles más grandes de la Argentina, que está dentro de las iglesias. Ese patrimonio no está todo asentado, y en algunos casos hay una gran resistencia de cada una de las diócesis por permitir que solamente exista un registro de esas obras. Si ustedes ven en San Ignacio en Buenos Aires, cada 2 o 3 años hacen una exposición, hacen unas puertas abiertas y muestran lo que quieren, ¿no? Y lo que quieren es algo que ellos tienen y que, por supuesto, es de un valor extraordinario, porque por la continuidad histórica de la Iglesia Católica en la Argentina hay un repertorio de bienes que reflejan la historia de la sociedad argentina enorme, que va desde el mobiliario, que es riquísimo y que en el resto se ha perdido enormemente, y hasta todo lo que tiene que ver con los libros, naturalmente, y con los escritos, y también con las pinturas y también con la escultura, lo escultórico. Bueno, todo eso pertenece a una instancia dentro de la sociedad
que comparte y no comparte. Comparte y no comparte. Amalita Fortabat, que Dios la tenga en su gloria, tenía en su casa en Buenos Aires una serie de obras de la pintura universal, incluyendo muchísima obra de impresionistas, que la tenía colgada en su casa, la tenía repartida entre su casa en Buenos Aires y su casa en Nueva York. Cuando tuvo que vender Loma Negra y ella tenía que venderla saneada pagando la diferencia, resolvió venderla de Nueva York y vendió todo lo de Nueva York. La Argentina nunca vio eso, ni supo que era, lo supo por los remates, cuáles eran las obras que aparecían. ¿Esas obras eran de ella? Claro, relativamente eran de ella. Amalita de Fortabat había sido la secretaria de Fortabat y se casó con Fortabat siendo Fortabat mayor. Esta es una parte de programa vespertino, estamos en un horario. Pero ella no era la dueña de todo eso. Una parte muy grande era dueña de la Argentina, que le había permitido al señor Fortabat hacer esa fortuna, ¿no es cierto? Bueno, a la vez lo que ella tenía en su departamento, eso solo lo podían ver aquellos que eran amigos de ella. Es decir, que esas obras, que en realidad estaban en la Argentina y que habían sido construidas con el ahorro en parte de los argentinos y con el esfuerzo argentino, solo tenían el usufructo de una persona o de aquellas personas que... Bueno, ¿cómo podía intervenir el Estado? Es complicado, no es tan sencillo. Es decir, todo el mundo de la legislación occidental y cristiana está sustentada en este derecho de propiedad maledeto que impide que el gobierno intervenga, salvo con acciones realmente importantes como es la expropiación, pero que requieren un acto político de gran valentía y además una retribución que muchas veces los estados no están dispuestos a afrontar. El caso del mural de Siqueiros, que a lo mejor ustedes conocen, del famoso ejercicio estético que se llamaba, es un caso testigo de esto, porque Siqueiros, el gran pintor muralista mexicano de la Revolución, uno de los 4 grandes pintores muralistas de México, vino a la Argentina. Él ya venía escapando de México porque lo perseguían, porque lo había querido matar a Trotsky. Entonces, bueno, apareció por Uruguay, en Uruguay se vincula con otra persona, llega a Buenos Aires, y en Buenos Aires quien le da el lugar, quien le da el espacio y lo recibe, es Botana, que era el dueño del Diario Crítico, un gran empresario periodístico que tenía un poder descomunal en esa época. Y entonces este hombre, para agradecerle, Siqueiros, en la quinta de Botana, pinta un mural en un sótano, y hace un mural totalmente dispar de su propia producción, porque es un mural erótico. Él había hecho toda la pintura del muralista era épica, tenía que ver con la revolución, tenía que ver con el indigenismo. Este es un mural erótico, es decir, de temática erótica, que él pinta en ese sótano de la casa, con la ayuda de los grandes pintores de la época, que eran los que hicieron de ayudantes. Bueno, después se pelea con Botana porque parece que la modelo del mural era la mujer de Botana, cosa que complicó un poco las cosas, y se va. Y bueno, Botana después cae en desgracia, termina su ciclo, esa casa se vende. La casa la compra la familia Alzogaray, quien fue, bueno, un personaje muy particular de la historia argentina del siglo XX, que fuera ministro de Economía, y bueno, y una persona, ¿cómo? De gran poder, claro, que acuñó la frase hay que pasar el invierno, y de gran poder político durante muchos años, durante décadas. Y bueno, su mujer, cuando llegó a la casa, descubre en el sótano esta pintura y la horroriza, porque ella tiene familia y chicos, según ella, y entonces la tapan, la pintan. La pintaron de blanco. Pintaron de blanco y lo taparon. Bueno, pasó el tiempo, la familia Alzogaray cayó también en desgracia, se terminó su ciclo, María Julia fue presa. Bueno, la cuestión es que en un momento dado se vende esa casa.
y la compra un vecino a precio vil, porque la casa estaba totalmente desvencijada. Había sido una casa donde este botana organizaba fiestas en las cuales estuvo García Lorca, Neruda. Era un lugar impresionante, realmente cargado de historia. Bueno, pero la vende a precio vil porque la casa se venía abajo. Pero el que la compró sabía que había algo ahí. Entonces compró la casa a precio vil y acto seguido mandó venir a un equipo de muralistas mexicanos, especialistas justamente en el tema de conservación de los murales. Hay una película sobre esto muy linda, si quieren pueden verla. Se llama una de ficción que se llama El Mural y otra documental que es muy buena donde cuentan cómo lo trataron esto y la historia. Busquen Siqueiros Mural y lo van a encontrar. Y entonces esta gente viene con una técnica súper moderna para poder cortar los murales, porque el problema era que estaban pintados en esas paredes. Entonces había que cortarlos y se cortaba con láser, pero con una técnica y una complejidad extraordinaria porque nunca se sabe si eso no se va a resquebrajar y cortar y hacer pedazos. Bueno, se ve que la técnica de Siqueiros era tan extraordinaria que la obra aguantó y este hombre cortó todos los paneles que incluían los laterales y el techo. Era todo una cantidad grande de pintura. Y entonces esas las embaló y organizó una exposición itinerante que se iba a desarrollar en Estados Unidos y terminaba en México. Imaginen ustedes que cuando terminaba en México nunca más volvía. ¿Cómo se podía sacarle esas obras a los mexicanos? Hubiera una guerra únicamente, no había forma. Y entonces estaba en eso y se presentó, como es natural, porque es un tema que deberíamos tratar, que es en qué medida el Estado interviene en esta, justamente de lo que hablábamos, la propiedad individual del bien. Este hombre lo había comprado, era de él, ¿no es cierto? ¿Pero qué era de él? Bueno, el Estado solo puede intervenir si interponiendo un recurso de amparo, que es lo que hizo, y demorando la situación de venta justamente, hasta tanto se expropie, el gobierno intervenga, primero limita la comercialización de ese bien y la transferencia, porque dice no lo pueden hacer, esto no es de ustedes, es de todos. Pero después, para que eso cierre, tienen que expropiar, cosa que no se hizo nunca. Entonces, ahí las tenían en el puerto ya, salían para Estados Unidos. Ahí se para esto y empieza una querella judicial que duró como 15 años, 14 años. Y los murales fueron a parar primero un depósito, después otro depósito, después estaban en Dock Sud en un depósito no sé cuántos años, ¿no? Pero tan bien hechos y tan bien embalados estaban que cuando un día la presidenta tomó la decisión de sacarlos e instalarlos en el Museo del Bicentenario, allí el nuevo museo creado al lado de la Casa de Gobierno, vinieron otra vez los especialistas mexicanos y encontraron que estaban bien. Y los rearmaron, si alguna vez tienen ocasión en Buenos Aires de verlo, se lo recomiendo especialmente porque es algo conmovedor, realmente es una obra extraordinaria y aparte uno para entrar a verlo hay que sacarse los zapatos y bueno, hay toda una cuestión como ritual, hay que acostarse para ver cómo es todo, bueno, pero la verdad es que la obra vale la pena, no es solo la anécdota. Ahora, claro, ahora. Entonces, pero fíjense cuáles son los límites, que hasta el día de hoy el Estado no le expropió, está como en un limbo jurídico, y los otros, lo que pasa es que en el interín, la otra parte, los propietarios se pelearon entre todos, iniciaron juicios unos a otros, sus sociedades perdieron fuerza, y entonces eso dio tiempo para tomar esa resolución. Cuando le inauguró, vino el presidente de México a inaugurarlo. No sé en qué momento nos lo van a reclamar y se lo van a llevar, ¿no? Porque tampoco es tan sencillo el asunto. Pero quiero decir que en esto ven ustedes cómo ese patrimonio individual, al ser una propiedad colectiva de algún modo, la misma sociedad fija los límites de su tenencia y de su apropiación.
su apropiación tiene límites. Y esos límites están marcados porque la sociedad toda controla que eso no sea un bien de intercambio como cualquier otro. ¿Por qué? Porque considera la sociedad que tiene un bien patrimonial, un bien que representa a la identidad de la Argentina como formando parte de América Latina y a su historia, no solo por quedárselo, como han hecho los ingleses cuando Lord Elgin se llevó los frisos del Partenón, y desde entonces los griegos siguen reclamándolo para reconstituir el Partenón, ahora que están en la Unión Europea, todo lo que quiera, los ingleses quieren decir, sí, será la Unión Europea todo lo que ustedes deseen, pero los frisos se quedan acá, en el British Museum, ustedes pueden venir a verlos. Entonces, eso es distinto. Durante toda esta época que continuó a los años 70, la primera declaración de UNESCO, comenzaron los reclamos de restitución, y hubo restituciones. Hubo restituciones. Cuando Napoleón hizo su campaña europea, sus campañas europeas, Napoleón, que tenía una valoración particular por el arte, en cada rendición de los estados que fue ocupando, no solo se quedó con esas obras de arte, sino que incluyó dentro de las mismas condiciones de la rendición, como pago del esfuerzo de guerra, estas obras. Es decir, que cuando termina su ciclo Napoleón, empieza a reorganizarse Europa, en esa primera reunión los Estados miembros le piden a Francia que devuelva las obras. Y los franceses dicen, mire, es un tratado internacional que fue suscrito por las dos partes. Todos firmaron que eso era parte de aquello que nosotros teníamos que pagar por el esfuerzo de guerra francés. Así que entonces se pudo recuperar aproximadamente un 40%, el 60% quedó. Si ustedes van al Museo del Louvre van a ver todas las antigüedades egipcias que están allí, bueno, que están allí. Si ustedes van a los museos ingleses van a encontrar, pero no estamos hablando de una estatuilla, estamos hablando de los frisos del Partenón. O sea, según el Lord Elgin, porque ustedes recuerdan la historia, lo que pasa es que dice que los turcos tenían un polvorín, y el polvorín estalló dentro del Partenón. O sea que los turcos tampoco habían tenido un gran cuidado del patrimonio que habían heredado en la conquista de Grecia. Entonces él se llevó aquello que supuestamente había caído desprendido de esta explosión. Pero lo cierto es que se lo llevó y no lo devolvieron nunca más. Y sería lindo ver el Partenón como era originalmente y con todo reconstituido. Bueno, muchas gracias. 3:30, ¿no es cierto? ¿Sí? No, perdón, no, tengo tiempo. Ah, perdón, no, falta un ratito todavía. Ah, disculpe. ¿Cómo no? Ah, ¿sí? ¿Las reclama Brasil? Bueno, claro, pero porque ustedes ven que en este tema, que se volvió un tema de políticas públicas, interviene ahora Interpol, que tiene un área específica para la denuncia Ah, claro. Sí, el asunto es que no demoren y le den algún destino que pueda ser aprovechado por la gente, ¿no? Bueno, sí. Y la imprenta, la primera imprenta de San Ignacio que está en el Cabildo. Claro, sí, sí, es la primera imprenta argentina.
Sí, bueno, sí, sí, claro. Sí, lo mismo lo que hace. Sí, lo que hizo Lehmann Nietzsche en Santiago del Estero y en todo eso se fue llevando toda la cultura santamariana, las urnas grandes, esas tan bonitas, todo eso se llevó, está en Alemania, sí, está en Alemania. Eh, no, no está en Múnich, está en, sí. Ahora, todo quiere decir que este uso particular de los bienes tiene una especificidad con respecto a lo cultural. En primer término, y aquí es la inalienabilidad, no es inalienable, es decir que no hay ninguna posibilidad de que una facultad comercial o de transferencia sea superior al bien del Estado. Y también la imprescriptibilidad, es decir, lo que se llama la prescripción adquisitiva, lo que le llaman, eso me encanta de los abogados, que le llaman el usucapión, es una palabra extraordinaria, que es el uso de un bien que no ha sido reclamado y al paso del tiempo puede ser reclamado como propio. Bueno, eso no corre con los bienes culturales patrimoniales, no corre eso, que se aplica por lo general a las propiedades privadas, incluso a propiedades del Estado, inmuebles, por ejemplo, y eso hay muchos, no corre, ¿no? Es decir, que la intervención pública focaliza su actuación principal sobre los bienes y sobre los objetos muebles o inmuebles, que tampoco pueden ser intervenidos, es decir, que los protege en esa característica. Una vez que el bien está protegido, no se puede modificar, por más que uno sea el propietario. Eso genera una cantidad de problemas muy grandes en el plano urbanístico, porque cuando hay una protección muy grande, los propietarios se retraen, abandonan esos inmuebles, los inmuebles se vienen abajo y terminan siendo perdidos de todas maneras. Es decir, que lo que no se puede hacer estas medidas de protección desde el Estado es sin acompañarlas por medidas de estímulo y de inversión. No se puede. Eso sucedió con los tratamientos de los centros históricos de Madrid, de Barcelona, el barrio gótico, de París, todos esos, una vez que se interviene protegiéndolo e impidiendo que se modifique, indudablemente el Estado tiene que equilibrar invirtiendo. Si no, eso se viene abajo y se pierde. Se pierde de todas maneras, ¿no? Ah, bueno, claro, claro, claro. Sí, está todo ese material, sí. Claro, claro, claro. Es decir que toda esta línea de protección, en principio fue como una proyección, como les decía antes, de aquello que había ocurrido en Europa. Por eso se pensaba, por una cuestión de historia y hasta como dice uno de los especialistas de clima, se había conservado todo esa gran cantidad de monumentos, de iglesias, de fortalezas, de fortificaciones, de castillos, de bienes, y que cuando llegó el siglo XX y se empezó a reclamar todo ese espacio para el desarrollo urbano, comenzaron por limpiar las murallas y siguieron limpiando las fortalezas militares y así sucesivamente, pero fue una preocupación muy europea la de pensar en los bienes inmuebles y muebles. En América es cierto que para algunas partes del continente hay representaciones de esta protección,
caso concreto de Misiones, el recuerdo de las misiones jesuíticas, lo que ha quedado de ellas y la reconstrucción. En el caso de México, de Perú, hay gran cantidad de patrimonio arquitectónico. Córdoba, la ciudad de Córdoba, bueno. Pero la realidad es que en el otro platillo de la balanza, en América Latina, lo que aparece como muy poderoso es el patrimonio oral, es el patrimonio intangible, porque luego se empezó a hablar de patrimonio tangible o intangible. Antes se hablaba de natural y cultural, bueno, tangible e intangible. Hoy lo que corre es más esa clasificación. Bueno, lo intangible es un conjunto de elementos culturales que forman parte de una manera permanente de la vida actual de las poblaciones latinoamericanas. Estos elementos intangibles son básicamente la lengua. En América Latina hay 400 lenguas todavía, por lo menos 400 lenguas que se hablan concretamente. Las múltiples expresiones vinculadas a los conocimientos en agricultura, en salud, en farmacopea, los conocimientos vinculados a lo que se llama a veces artesanías, es decir, toda la expresión de todas esas manifestaciones que van desde los textiles, pasando por los trabajos en cestería, culminando con las tallas. Todos esos son conocimientos que justamente tienen esta característica de que provienen de una tradición, y quienes se incorporan a reproducirlos aprovechan de ese conocimiento secular que es el que recibieron como herencia, como heredad, como acervo. Entonces, es decir, sería imposible inventar una tradición. Eso es algo que justamente ya inventaron otros, de los cuales nosotros somos beneficiados de ese conocimiento. Por consiguiente, de ahí en adelante, desde los años 90 prácticamente, se empezó a trabajar más en ese aspecto, en el aspecto del patrimonio intangible, entendiendo que la legislación vigente de protección en general no contempla estos objetos. Las danzas folclóricas, los conocimientos medicinales, las formas de tradición oral, van siendo apropiados por el sistema y por el comercio y por el mercado, sin que haya una retribución por eso, ni haya un sistema, ni haya una protección legal siquiera de eso. Hoy en día, ya desde hace por lo menos 20 o 30 años, se está discutiendo con respecto a las drogas. En el caso del Amazonas, ustedes han visto la discusión con los laboratorios norteamericanos y los conocimientos de las tribus amazónicas de cantidad de plantas curativas, ¿no?, que ellos tienen por patrimonio justamente cultural, y que los laboratorios pretendían o comprar o declarar la libertad de acceso al mundo, porque llegó el momento del libre acceso a todo el conocimiento. Por consiguiente, se podía acceder a eso sin pagar nada. A la fórmula de Coca-Cola es imposible llegar, ustedes saben, es secreta la fórmula de Coca-Cola. Pero esto no era secreto, esto debía ser para el mundo, ¿no? Como el pulmón del mundo de la Amazonia debía ser para el mundo. Entonces, bueno, hay que reconocer que en ese sentido, hasta el reconocimiento de las imágenes simbólicas, supongamos el diseño de los cultrunes, que es de una belleza, los tambores, los pequeños tamborcitos araucanos. Bueno, todos los tambores tienen diseños distintos y tienen una simbología particular y son de una belleza indescriptible en cuanto a su síntesis y a la belleza para nosotros, que tienen esos, más allá del sentido ritual, ¿no? Bueno, todo eso hoy en día es apropiado por el mercado y sin retribuir de alguna manera, alguna que fuera, a las comunidades que los han transmitido hasta nosotros. El cantante Sting, ¿no?, en su momento había tomado la causa justamente de uno de los grupos amazónicos, porque incluyó una canción tradicional de ellos en uno de sus discos, y entonces vino el problema de cómo retribuir a esa comunidad por esa canción.
que tampoco era de esa comunidad, digamos, era de la historia de la humanidad, pero tampoco él quería hacer negocio con eso que le pertenecía a otros pueblos. Es decir que la carta para la gestión, que es el documento para el patrimonio arqueológico, que adoptó el ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, en el 90, dice que la protección del patrimonio no puede basarse únicamente en la aplicación de técnicas arqueológicas, en general correspondientes a un fenómeno reciente europeo del siglo XIX, sino que tiene que exigir la articulación de múltiples técnicas y la participación de la población autóctona dueña de conocimientos tradicionales de conservación. Estas 400 lenguas que se hablan en América, por lo menos, con 500 millones de habitantes que tiene este continente, habla de la necesidad de que la promoción del acceso a la lectura, la conservación del patrimonio vivo, las relaciones entre la cultura y el sistema educativo, todos estos sistemas que no ha previsto la sociedad capitalista y que sí deben prever las nuevas normativas de los estados, de alguna manera contribuya a proteger ese patrimonio y a aquellos que lo detentan. ¿Por qué? Y acá viene el tema de la próxima reunión, la mirada que tuvo el patrimonio cultural, en el cual todos estamos de acuerdo, nadie está en desacuerdo en que hay que protegerlo y todo lo demás, estuvo basado en una mirada histórica, en una mirada estética europea o en una mirada de valor utilitario. Hace pocos años detuvieron en la frontera con Salta a un señor que se estaba robando un aerolito, que lo llevaba en una camioneta sacado de Campo del Cielo, allá en el Chaco, y se llevaba, estaba robando un aerolito. Hasta luego. Bueno, eso es muy probable, sí. Pero lo que yo quería señalar es que ¿por qué razón no tuvo valor eso para los inmigrantes, ¿no? que colonizaron por segunda vez o tercera vez el Chaco, los que llegaron tardíamente en el siglo XIX? ¿Y qué era eso? Bueno, no sé, no tenía un valor especial. Pero hoy resulta que eso tiene un valor, es como los huevos de dinosaurio que también que se vendían en Sotheby, en Londres. Entonces, ¿cómo habían aparecido esos huevos en Londres? ¿No? Bueno, habían aparecido por esas vías. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual esos objetos o esas instituciones o esas costumbres pasan a tener un valor de mercado y pasan a tener un valor social? Bueno, cuando no está dado por esta vía de la que hablábamos al principio, del reconocimiento en la identidad, porque hay que ver si uno se tiene que situar frente al huevo de dinosaurio, a ver si uno encuentra su identidad frente al huevo de dinosaurio. Pensándolo un poco, sí, porque si tuviéramos una educación fuertemente centrada en la paleontología o en la historia natural, como se decía en la época de la enciclopedia de nuestro país, diríamos que efectivamente un huevo de dinosaurio para conmover a alguien como si fuera la Venus de Milo, ¿no? Porque realmente representa un momento de la humanidad, es como si uno pudiera estar en las cuevas de las manos pintadas. Bueno, las cuevas de las manos pintadas, cuando uno se enfrenta con eso, de golpe le agarra como un vértigo, porque parece que se proyectara. La cueva de las manos pintadas son de 7.000 años antes de Cristo, o sea que hace 9.000 años había pueblos en ese lugar perdido de la Patagonia, pintando como nosotros, igual que nosotros, con el carácter mítico, mitológico de estas pinturas, que eran también propiciatorias de la caza, pero también pintando a seres humanos iguales que nosotros, pero hace 9.000 años, ¿no? En ese lugar donde hoy cuesta encontrar un habitante. Bueno, entonces,
quiere decir que el Estado asocia esta protección patrimonial con lo educativo, debe asociarlo con lo educativo. ¿Por qué? Porque tan valioso es pensar en los próceres que constituyeron la independencia política de la Argentina en el siglo XIX, como en aquellos elementos del patrimonio natural y cultural que constituyeron nuestra identidad, que hacen que seamos lo que somos y no otras cosas, no otros pueblos. Y aquí es donde viene el tema conceptual complejo, porque ¿quién es entonces que determina estas características que generan luego en el plano institucional la protección? Y es un juicio de la sociedad que se ejerce a través de distintos actores y que muchas veces está viciado de las mismas relaciones de poder de esta sociedad. Cuando decimos que este concepto de lo patrimonial ha estado atado a lo histórico, es decir, valía la pena conservar un texto de Mariano Moreno, pero dentro de lo posible había que sacarse de encima todas las tiritas que decían mueran los salvajes asquerosos unitarios en los museos, porque francamente no parecía algo razonable, ¿no es cierto? Es decir, que hay un juicio histórico que ahí seleccionó, hizo una selección, esto sí, esto no, ¿no? Cuando uno se refiere a estos recortes, están hechos también por los medios intelectuales, por los historiadores, por el periodismo, por la crítica aplicada a lo artístico. Hay pintura de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Pompier, pintura como se llamó en Europa, que era como si fuera pintura extemporánea, que no pertenecía a las vanguardias y que sin embargo era pintura muy valiosa, y que sin embargo salió hasta de las salas de los museos. Les doy un ejemplo más notable. El canciller Guido Di Tella, que es el hermano de Torcuato Di Tella, que fue ministro de Cultura y ahora es embajador en Italia, e hijo del señor Di Tella que creó la empresa Di Tella de automóviles. Él tenía una colección importantísima de cerámica prehispánica, precolombina, muy importante. Y en un momento dado la vendió al Museo Histórico Nacional. Al Museo Nacional de Bellas Artes. La vendió a la Secretaría de Cultura. En ese entonces la vendió al Ministerio de Educación, a donde todavía pertenecía. Bueno, el Museo Nacional de Bellas Artes no le expone esa colección porque considera de algún modo que no forma parte del relato de la historia del arte argentino, sino que debería estar en un museo especial de arqueología, supongamos. Entonces vuelvo a ese ejemplo que conté el otro día de lo que decía Malraux. Yo hubiera deseado siempre ver el día en que estuviera al lado la Victoria de Samotracia o la Venus de Milo y al lado una estatua del Benín en África. Pero pasó el tiempo y los franceses, la estatua de la Venus sigue en el Louvre y la estatua del Benín está en un nuevo museo maravilloso que se ha hecho de la cultura de los otros pueblos del mundo. Entonces, este catálogo, este museo imaginario, como decía Malraux, que está integrado por todas las obras de arte que hablan de nuestro paso por la Tierra como especie, ¿no? Es un museo formado por recortes muy particulares y muy parciales, que son recortes históricos, y hay que mirarlos dialécticamente e interpretarlos desde ese punto de vista, porque si no uno se cree que ese registro es el de las 12 tablas que recibió Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Donde ahí eso era indiscutible. Él bajó con las 2 tablas y 10 preceptos, esos preceptos, no había nada que hacer, los mandaban de arriba realmente. Pero el resto de las listas que se han constituido son listas históricas que ocurren en el tiempo y que pertenecen al reflejo que esas obras tienen en el tiempo contemporáneo. Yo después les voy a dar para leer unos textos de 2 autores que para mí son importantes, los 2 vinculados a la cultura regional y a las culturas regionales. Uno de ellos es Ticio Escobar, que fue
que fue secretario de Cultura de la ciudad de Asunción, paraguayo, y fue ministro de Cultura de la gestión reciente del presidente Lugo en Paraguay, y que es un gran especialista en el tema justamente cultural y mitológico, creador del Museo del Barro en Asunción, que es un lugar extraordinario. Y el otro es Adolfo Colombres, que es un abogado y antropólogo que ha trabajado mucho sobre el tema de las culturas americanas y de la necesaria discusión del canon europeo para la constitución de una historia del pensamiento o de historia del arte propio, por razones obvias, porque el haber seguido a pie juntillas el canon europeo ha limitado las posibilidades de que muchas expresiones de nuestra realidad cultural estén incluidas dentro de ese listado. Es bien simple de entenderlo y sin embargo no termina de configurarse ese nuevo relato. Es complicado de armarlo y el lugar que le dio la cultura tradicional a estas expresiones fue el de expresiones de la cultura popular o de las culturas indígenas. Es decir, que no se podría, en ese caso, unificar el relato, ¿no? Es decir, habría tres relatos correspondientes como a tres etapas históricas de la sociedad, uno muy antiguo, que se hunde en el fondo de los tiempos, que es el de los pueblos originarios, que son muchos relatos, no uno, pues son muchas culturas, otro de la cultura mestiza que surgió desde la llegada de los europeos y la mezcla que allí se dio, y un tercero que sería el de la modernidad, ¿no? el de la nación, el de no del diario, sino de nuestra patria, creada en el siglo XIX como entidad política independiente, que fijó sus propias reglas otra vez más. Bueno, todos esos tres discursos parecerían que funcionan como entidades paralelas, sin vasos comunicantes y sin relación. El lugar que le cabe entonces a esas expresiones es el de expresiones populares o de los pueblos originarios, es decir, de otras culturas. Los romanos diferenciaban claramente populus de plebs, de lo cual de populus, que era el pueblo como una entidad ideal, arquetípica, de la cual surgía toda la verdad y todo el sentido de la sociedad. Pero plebs era la plebe, era la gente que no aportaba en nada a la decisión sobre la identidad ni a las decisiones sobre los valores de la sociedad, sino que simplemente usaban de esa sociedad que el pueblo había constituido, esos valores que había constituido la sociedad en su máxima expresión. Era el pueblo entendido como lo entendían los griegos también, que excluía a los ilotas y a los periecos, o sea, y quedaban solamente aquellos que podían establecer un sistema de valores. Entonces, en el próximo encuentro vamos a hablar de esto, es decir, cómo se llegan a constituir estas unidades de conocimiento que se puedan dado a llamar las culturas de los pueblos originarios, las culturas mestizas o las culturas de tradición burguesa, que en definitiva es lo que nosotros hoy llamamos arte, ¿no es cierto? Y de qué manera estos valores se influyen naturalmente, pero terminan por constituir como círculos cerrados directamente vinculados con el poder. Es el poder el que va fijando esos valores y ascribiendo a toda la producción cultural de una sociedad a los estantes que esos mismos valores generan. Si nosotros queremos constituir otra cultura, una cultura regional, una cultura americana, una cultura propia, indudablemente tenemos que plantearnos cómo están armados estos valores para no seguir solidificando esta cantidad de errores que además no le han hecho bien a los países que los impusieron y nos han hecho bastante infelices a nosotros. Bueno, muchas gracias.